El programa de los tenderos Bayuno, seguimos hablando de todos estos asuntos y hechos que pueden desencadenar en una tragedia debido, por supuesto, ayer hablábamos del tema de la ruta de evacuación, de todo el sistema de emergencia en nuestras casas, en nuestras tiendas, en nuestros negocios, en nuestros hogares. Y hoy un invitado muy especial aquí en la tienda ganadora, Javier Sotelo, es gerente general de 8 Ingeniería, experto en normas de protección, oído Bayuno, contra incendios de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. La protección contra incendios es un asunto de todos, Bayuno. Sí, señor, Ave de María. todos, porque en cualquier momento Dios no lo quiera, pues se presenta una conflagración en la casa, en la tienda, en la oficina, Claro. en el negocio, en el vehículo, en fin. Además, Es Bayuno, déjeme decirle Ah. que con este fenómeno del niño, ayer hablaba con gente del llano, de mi tierra, y me decían que la temperatura, nos escuchan a través de La Cariñosa en la ciudad de Villavicencio, las temperaturas están llegando a 40 grados, Imagínese. Además, todo el tema de los sismos que se han presentado puede desencadenar en un incendio. Ingeniero Javier Sotelo, bienvenido para todo el país, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de protección contra incendios. Es un asunto que realmente nos compete a todos, en nuestros hogares, en nuestras tiendas, en nuestras empresas. Pero realmente, ingeniero, dentro de las estadísticas que ustedes manejan, si hay una conciencia del ciudadano, de la gente o del empresario, del tendero, porque este programa dirigido a tenderos, de que realmente se debe tener un plan contra incendios plenamente elaborado desde el mismo momento en que vamos a montar nuestro negocio o desde el mismo momento en que vamos a construir un local comercial. Hombre, muchas gracias por la pregunta. Para ser honesto, los planes de emergencia, los sistemas de protección contra incendio en Colombia no se instalan o no se definen por deseo propio, por conciencia. Se hace básicamente por cumplir un requisito legal. Una regla. Es para cumplir una regla. Eso obviamente trae una serie de inconvenientes, ¿no? Porque dado que el objetivo es cumplir una regla, se ve como un gasto y no como una inversión. Y fíjate que cuando hablamos de nuestros tenderos, que son parte fundamental de la economía, pues hay una responsabilidad grandísima porque en las tiendas va público. Entonces, al final, el dueño de la tienda se convierte en responsable de lo que le pase a este público. Y puede que se presente un incendio y ese incendio desencadene en una tragedia. En una tragedia, en algo fatal, que por temas jurídicos y penales, el que entra a responder es el tendero. Absolutamente. Sí. En toda edificación, el responsable de la seguridad de las personas que estén en la edificación es el dueño de la edificación o su representante, el administrador o el que esté encargado de la edificación. De tal suerte que puede terminar en problemas de orden jurídico. Pero antes del problema de orden jurídico hay que pensar es realmente cuál es una consecuencia de un incendio. Y las consecuencias de incendios van desde las pérdidas de mercancías, materiales, pérdidas de estructuras, pérdidas de propiedad, hasta la más grave, que es la pérdida de la vida de las personas. Entonces, de los propietarios, sí. Bayonito. Ingeniero, con las muy buenas tardes. Lo que acabamos de escuchar es cierto. Mire, muchos negocios, muchos almacenes, por un requisito, por llenar un papel, es que realmente es muy costoso, y oído a la respuesta a nuestros amigos tenderos y comerciantes del país, es que es muy costoso prevenir en su negocio, en su tienda, en su casa, lo que estamos hablando ahora, un incendio. Es muy costoso tener esa protección en casa. Tener esos planes de protección, ¿no? Exacto, Sí. que es que la gente le saca mucho el cuerpo a eso. ¿Es que es costoso o es falta de conciencia? yo honestamente creo que es falta de conciencia. No es costoso. No es costoso porque además lo estamos comparando contra un factor fundamental y es la vida tanto de los ocupantes, es decir, de nuestros tenderos. La vida no tiene precio, ingeniero. Perfecto. Como de las personas que asisten a estos sitios. Es decir, la responsabilidad no solamente es con mi vida, sino con la de los demás. En mi casa, si yo vivo solo, pues es mi responsabilidad. Pero si yo tengo mi casa, que en este caso es mi tienda, y recibo personal externo que viene a hacer una transacción comercial porque viene a comprar algo, a tomarse un café o independiente del negocio, pues yo soy responsable que a esas personas no les pase nada mientras estén dentro de mi recinto. Y eso hay que entenderlo muy bien. Y realmente no es costoso. El
problema principalmente es de concientización, y esa concientización, y eso lo hablaba esta mañana con alguien en mi oficina, es un tema que nosotros desde niños no nos han concientizado frente a lo que es un riesgo de incendio y cómo actuar ante un incendio. Seguimos hablando aquí, lo decimos todos los días, ayer tocamos el tema y es un tema de cultura, ¿no? Es un tema de cultura que afortunadamente y gracias a estos programas, y muchísimas gracias, pues vamos a ir cambiando. Probablemente nuestra generación apenas lo está iniciando. Quizás la siguiente generación, nuestros hijos van a tener mucho más arraigado el concepto de la cultura frente a incendios. Sí, sí. ¿Cuáles son digamos, en cuanto al tema de incendios, las causas más frecuentes, más recurrentes de incendios en una tienda? Hablemos de locales comerciales, ingeniero. Usualmente son incendios provocados por fallas en instalaciones eléctricas. Esa es la condición principal. Sobrecarga de las instalaciones eléctricas, condiciones eléctricas en mal estado, cables descubiertos, cajas eléctricas destapadas. Esas, en general y a nivel estadístico, la principal causa de generación de incendios. Otra causa de generación de incendios es la manipulación incorrecta de llama abierta. ¿Qué es manipulación incorrecta de llama abierta? Velas prendidas, que en los locales no es usual, en algunas tiendas sí. Nosotros somos, en general, en Colombia es un país católico, entonces algunas personas acostumbran a tener una veladora, una velita. Santo al lado y todo el tema. La mala manipulación de equipos de cocina es otra condición general de incendio, cuando descuidamos los artefactos de cocina. Y obviamente hay también algo que, aunque no es muy recurrente en Colombia, son incendios provocados, y es que alguien provoca el incendio. Sí. Mire usted, independientemente del factor, es un incendio. Perfecto, y esa es una apreciación fundamental, porque la protección contra incendio, a diferencia de otro tipo de protecciones frente a otros riesgos, no se da por estadística. No se asume o no se hace un análisis de cuántas tiendas, para ponerlo en términos prácticos, se incendian, y sobre eso estadísticamente se define la protección. La protección contra incendios se da es, ¿se puede o no se puede presentar un incendio? Como se puede presentar, hay que proteger el sitio. Es probable que en la vida útil de un establecimiento nunca se presente un incendio, pero también es probable que el día que se presente, si no se está preparado, el establecimiento se acaba. Se acaba, porque para no ir a los extremos de pérdidas en cuanto al tema de vidas humanas, un incendio puede arrasar con nuestro negocio, dejarnos en la calle, ingeniero. En Noche Ingeniería Limitada hemos hecho una serie de estudios frente a las pérdidas económicas que generan los incendios. Qué bueno conocerlas para entrar a concientizar a nuestros amigos tenderos, que sepan que esto lo dicen las estadísticas basado en hechos reales. Y en la mayoría de los incendios que se presentan en establecimientos de comercio, llámese establecimientos comerciales como locales o llámese almacenes donde se guardan las mercancías, la pérdida es básicamente de la totalidad, es decir, de todo el patrimonio que se tiene almacenado, más la estructura, más una pérdida que es bien difícil de medir desde el punto de vista económico, pero que ya las aseguradoras la tienen clarísima, y se llama la reputación. El concepto reputacional es muy, muy complejo. Cuando un almacén o un sitio se quema, reputacionalmente pierde mucho valor. Y hay otro aspecto. Cuando estamos hablando de almacenes o de tiendas, pierdo mercado. Pierdo mi margen de mercado. Es decir, las personas tienen que seguir comprando. Y si ese local o ese sitio o ese almacén se quemó, pues voy a ir a otro local. Así es sencillo. Totalmente. Sí, así es, Vallenito. Bueno, ya vamos a ir más adelante. Continuamos aquí con el ingeniero Javier Sotelo, porque tenemos encuesta. Nuestro equipo periodístico y de producción de la tienda ganadora salieron a las calles de la ciudad de Bogotá a preguntarle a nuestros amigos tenderos, comerciantes, si se encuentran preparados en sus negocios para enfrentar un incendio. Y esto respondieron aquí en la tienda ganadora. Hacemos mantenimientos preventivos, instalaciones, extintores, pero cuando sea algo fortuito, una explosión o algo, eso creo que muchas veces no sabemos cómo actuar ni cómo responder ante estos eventos, y sería interesante tener capacitación más especializada. Tenemos algunos conocimientos, pero de todas formas siempre estamos escasos de la forma de actuar en esas ocasiones. Sería interesante con bomberos y otras autoridades tener la capacitación, por cuanto falta más colaboración en cuanto a las emergencias con redes de emergencia del sector, que pronto no hay hidrantes, falta mucha colaboración de la gente en un caso de esto.
puestos, porque realmente la gente no sabe cómo actuar y sería interesante una capacitación relativa a este tema. Yo manejo extintores, tengo 3 extintores, pero pues nunca he sufrido ni he vivido un incendio, entonces en realidad no te puedo decir si esos serían suficientes o no para poder asumir un incendio. Entonces, pues no, eso es lo único que te puedo decir. De pronto si tengo los extintores, mantengo pendiente de que estén cargados y de estarlos cargando pues en el tiempo justo. Pero en el momento de un incendio no sé si sean suficientes y si en realidad eso sea suficiente para poderlo asumir de una manera pues correcta. Bueno, ingeniero Javier Sotelo, falta de conocimiento, falta de inducción por parte de las entidades de socorro. Ahí nos damos cuenta que realmente, como usted lo decía, hay falta mucha cultura y concientización de los comerciantes. Sí, hombre, y aquí hay algo importante y realmente la responsabilidad en este caso es de los mismos comerciantes. Uh-huh. En establecimientos públicos como las tiendas, pues hay una condición particular y es que usualmente tenemos espacios relativamente limitados y los aprovechamos para mostrar la mayor cantidad de mercancías. ¿Esto a qué lleva desde el punto de vista de emergencias? A que muchas veces las vías de evacuación o no existan o estén tapadas por las mercancías. Uh-huh. Ese es un aspecto importante. El otro aspecto importante es que en establecimientos públicos que como las tiendas... nota a nuestros amigos tenderos. Perfecto. A ver, sí. Primera característica, por favor, ahí en su tienda, en su establecimiento público, verifique cómo están las vías de evacuación. ¿Están despejadas? Siguiente característica, ¿están señalizadas para cualquiera de las personas que asiste o que va a su negocio? ¿Podría de forma fácil identificar las vías de evacuación? Esa es otra pregunta que debe hacerse. La siguiente pregunta, ¿tiene forma o algún mecanismo para avisar que está en desarrollo una emergencia? Y me refiero específicamente a un sistema de detección y alarma de incendio que pudiera alertar a los ocupantes del recinto, dependiendo obviamente del tamaño, que hay una emergencia de incendio y pueden tomar acción. Los oyentes que se pronunciaron hace un momento refieren que su principal estrategia de protección está con los extintores, lo cual no está mal. Desde el punto de vista práctico hay que tener extintores, pero en emergencias de incendio, ya de incendios desarrollados, los extintores no son el mecanismo para salvar la vida ni la propiedad. Los extintores sirven para atender un incendio en su etapa inicial, en su origen. Y eso obviamente obliga a que las personas sepan manejar extintores y que, amigo tendero, revise el tamaño de los extintores y piense en el personal que tiene. Si yo tengo un extintor que pesa 20 libras y la mayoría de las personas que trabajan conmigo son damas que difícilmente van a cargar ese extintor, pues simplemente el extintor no se va a poder usar. Debería tener extintores que sean más pequeños y que sean mucho más fáciles de usar por las personas, ¿no? ¿Tenemos las herramientas adecuadas para combatir, sería la pregunta a nuestros amigos tenderos, para combatir o sofocar las llamas dentro de nuestro establecimiento? Claro, y aquí viene otro aspecto importante. Desde el punto de vista práctico, la única obligación de los ocupantes es evacuar. El problema del incendio como tal es de los sistemas de extinción y de los bomberos. Uh-huh. Nosotros como ocupantes no tenemos otra obligación distinta a evacuar, a no ser que dependiendo obviamente del tamaño de la instalación, yo tenga una brigada de emergencia y esa brigada de emergencia esté entrenada y con la dotación suficiente que puedo ser un poco atrevido, pero creo en los comercios en general no se tiene. No se tiene, sí, la verdad. La única obligación es evacuar. Por eso volvemos a las preguntas originales. ¿Tenemos las vías de evacuación suficientes? ¿Esas vías de evacuación están libres? ¿En este momento están despejadas o de pronto tienen un carro de mercado al frente o hay unas cajas que están listas para ser organizadas? A propagar el juego en algunos casos, sí. Y que bloquean la vía de evacuación. Totalmente. Siguiente pregunta, ¿cuántas vías de evacuación tenemos? ¿Una nomás? Deberíamos tener al menos 2 vías de evacuación. Para eso, compañías como Ocho Ingeniería desarrollan estudios que asesoran, dependiendo obviamente del tamaño del sitio, a los tenderos para definir las vías de evacuación. Pero no es con el ánimo simplemente de abrir una puerta, no, es para asegurar que en caso de que se presente una emergencia, las personas tengan al menos 2 posibilidades de evacuar. Perfecto. Eso como conceptos básicos en este momento. Conceptos básicos. Bueno, ingeniero, ya hablamos de que falta, que es un tema de concientización y que en su gran mayoría
o los que tienen, digamos, todos estos planes diseñados y elaborados ya en sus negocios, lo hacen por simple norma, lo hacen por simple obligación, ¿verdad? ¿Qué dice la normativa colombiana para estos casos, ingeniero? Muy bien, en Colombia existe un código, un reglamento de construcción sismo resistente que se conoce como NCR10, que nace o que sale a la luz pública a partir del año 2010. En términos prácticos significa que todas las edificaciones que se construyan a partir del año 2010 y que sean licenciadas posterior a la expedición de este decreto deben cumplir requisitos de protección contra incendio que están dentro de esta norma o dentro de este código de construcciones en Colombia. Hay 2 capítulos específicos que hablan de los requisitos de protección contra incendio para estas instalaciones. Un establecimiento como una tienda se clasifica como un uso comercial dentro de esta norma. Y dependiendo del tamaño de esa tienda, debe contar con sistemas automáticos de extinción. Y cuando me refiero a sistemas automáticos de extinción, me refiero a rociadores automáticos. No sé si tú conoces los rociadores automáticos, que son los que uno ve usualmente en los almacenes, en los centros comerciales, etcétera. Que lastimosamente por algunas películas se ha distorsionado el funcionamiento y muestran como que todos los rociadores se activan simultáneamente cuando hay incendio, lo cual es absolutamente incorrecto. Realmente solamente se activa él o los rociadores que estén afectados por el calor del fuego. El resto de rociadores no se afecta. Y eso es importante que nuestros oyentes lo sepan, porque muchas veces dicen, hombre, yo no diseño un sistema de rociadores ni voy a instalarlo porque se me va a mojar mi local, se me moja la mercancía. Lo cual es completamente incorrecto. Solamente se activan los rociadores cuando están afectados por el incendio. Y si se activa un rociador, es porque realmente hay un incendio declarado. Obviamente, esto es un tema, es una especialidad y requiere unos trabajos muy profundos de ingeniería. Es lo que ustedes realizan, el acompañamiento, la asesoría que ustedes brindan a los tenderos, a los comerciantes y a quienes están realmente comprometidos con esta causa, y no solamente en salvar vidas humanas, sino en salvar el capital. Perfecto. Hay que tener en cuenta que el daño posterior a un incendio no solamente es el patrimonio que se pierde, que se puede reponer porque el seguro lo paga, sino que hay otros aspectos que probablemente no se reponen. Trabajos perdidos, mercancías que eran importantes para alguien y se perdieron. Socialmente nosotros tenemos una cadena detrás de proveedores, clientes, reputación, responsabilidad civil porque pudo haber afectado a algún vecino, a algún área, incluso contaminación del medio ambiente. Es decir, hay una serie de efectos que nosotros debemos irnos concientizando, por eso es tan importante y muy agradecido por la invitación, porque esto es crear conciencia, esto es crear sociedad. Claro. Y sobre todo en estos hechos y movimientos telúricos que se han presentado, y mire usted, mi estimado Balleno y amigos oyentes, un movimiento telúrico, un temblor, puede desencadenar, ingeniero, fácilmente en un incendio en nuestra casa, en nuestro apartamento, en nuestro negocio. ¿Es así? Sí. Usualmente la consecuencia de los movimientos telúricos es el daño de las estructuras. Los incendios también pueden ser una consecuencia. No es, y es importante aclararlo, no es la principal causa de incendios. Los temblores no son la principal causa de incendios, pero sí puede haber una consecuencia a partir de un movimiento sísmico. Y es muy válida la pregunta porque eso significa que nuestros sistemas contra incendio deben ser resilientes, deben tener resiliencia suficiente para que a pesar de que haya un movimiento sísmico, el sistema siga operativo y se pueda utilizar posterior al movimiento sísmico si es que se presenta un incendio, o puede que no se presente un incendio, pero la estructura se mantiene bien y el sistema contra incendio ya no funciona. En sana teoría, esa edificación ya no debería poderse ocupar. Mientras no haya sistema contra incendios, como si el edificio estuviera a punto de caerse. Claro. Bueno, ingeniero, hay muchas inquietudes, vamos a seguirlas resolviendo aquí, Bayurito, en la tienda ganadora, con el ingeniero Javier Sotelo, el programa de los tenderos 2:35. Solo 13 minutos nos separan de las 3 de la tarde, y ya para ir finalizando el tema con el ingeniero Javier Sotelo, gerente general de 8 Ingeniería, experto en normas de protección contra incendios de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Ingeniero, ¿qué recomendaciones podemos entregarles ya para despedir a todos nuestros oyentes en el país? Bueno, nuevamente hacernos las preguntas de rigor. Nuestras salidas de evacuación están libres. Contamos con el mínimo número de salidas de evacuación del recinto. Tenemos en cuenta dentro de los posibles ocupantes personas que tengan algún tipo de reducción en su movilidad
o solamente pensamos que nuestros clientes pueden caminar libremente. Incluimos a los niños dentro de estos planes. Y una última apreciación, no dudemos en consultar, no dudemos en preguntar. La ingeniería de protección contra incendios es una ingeniería, es una especialidad tal como la ingeniería civil o la ingeniería mecánica, de tal suerte que requiere unos estudios, requiere unos análisis, no es una ciencia oculta, pero sí debemos ser suficientemente claros en entender que el fuego es un riesgo real, que cobra vidas y que cobra propiedades. Bueno, números telefónicos para nuestros amigos tenderos, oyentes en el país que a esta hora de la tarde nos escuchan, ingeniero, y que necesitan ese acompañamiento a través de Osho Ingeniería. Muchas gracias. En Bogotá tenemos nuestra oficina principal. El teléfono en Bogotá es 619-3407. Desde aquí nos pueden comunicar con nuestras otras sedes que tenemos en Colombia. Actualmente tenemos sede en Medellín, en Cali y en Barranquilla, desde donde atendemos todo el país, y también lo puedo decir con mucho honor y en honor a Colombia y a la ingeniería colombiana, que nuestra compañía es representativa a nivel de protección contra incendios con proyectos fuera del país, en Europa, en Estados Unidos, en América Central, lo cual hace pues muy meritorio el trabajo que se está haciendo desde Colombia. Como lo mencionábamos hace un momento, el desarrollo como país nos obliga a entender que existen riesgos. Si queremos realmente ser un país desarrollado, debemos asumir todos los elementos que ello trae, y la seguridad contra incendios es una de ellas. Ingeniero, muchas gracias, muy amable. A ustedes muchísimas gracias, un verdadero gusto. Nos vamos.